Siempre se dice que la elección que vamos a vivir es la más importante en la historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre genera una serie de expectativas, pero en México esta elección sí es una elección en la cual sí se va a definir el futuro de este país. Eh, en esta ocasión, además de la elección presidencial que cada día se cierra más, en México habrá muchas otras elecciones simultáneas para renovar el Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados. Y más interesante, 9 gubernaturas y varias presidencias municipales de ciudades importantes y capitales estatales. Es pues una elección que va a definir el rumbo político del país. Y solamente hay dos opciones. La propuesta de Morena y aliados, que busca concentrar el poder presidencial, eh, destinar los fondos públicos a sus propios proyectos, destruir contrapesos y acabar con la transparencia y los órganos electorales y los autónomos con la idea de reconstruir al país en una nueva dirección mucho más autocrática, disfrazada de socialismo. Y otra que busca un gobierno de coalición que limite el poder presidencial, fortalezca los contrapesos, conforme un gabinete de decisiones colegiadas que acote este poder presidencial y establezca una alianza con la mayoría del Congreso de la Unión, proteja la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la gestión de los órganos autónomos. Eso es lo que está en juego en el México de hoy, en donde tras una serie de avances democráticos de los tres partidos PRI, PAN y PRD, siempre tomadas en consenso y siempre aprobadas por unanimidad, hoy se topan con propuestas unilaterales que trata de impulsar el presidente con mayoría, y el presidente no dialoga absolutamente con nadie, ni con su equipo, ni con los partidos de oposición, ni con la sociedad civil, ni con los periodistas, y poco trabaja con los empresarios. Por eso es difícil evaluar la elección presidencial sin tomar en cuenta el desarrollo de las elecciones regionales. Según preferencias, Morena y aliados tienen triunfos asegurados en Tabasco y Chiapas, aunque en esta última entidad hay una creciente oposición. La gubernatura de Puebla está muy pareja y los resultados, aunque inciertos, pueden desde luego favorecer a la oposición, sobre todo después del intento de asesinato del candidato opositor. De cualquier forma, será una elección muy cerrada. En Morelos todo apunta a que la ganadora será la candidata Lucía Mesa, sobre todo por el pésimo desempeño del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que busca dejar una sucesora que es rechazada por su cercanía con este personaje. En Veracruz, el pésimo desempeño del actual gobernador Cuitláhuac García no favorece a Morena y sus aliados, y la candidata Rocío Nale, zacatecana, no permite entre la población por su historial de corrupción, que cada día descubre más propiedades y riqueza mala vida, y por su ineficiencia al triplicar el costo de la refinería Dos Bocas sin acabarla y sin que su funcionamiento sea adecuado. Por lo que se refiere a la capital de la República, que gobernó Claudia Sheinbaum, el descontento de la población crece por carencias de agua, transporte y seguridad, además de otras fallas, pavimentación, alumbrado, en fin. La candidata Clara Brugada de la Radical de Morena se impuso al candidato de Sheinbaum, Omar García Harfuch, quien ganó la encuesta pero dividió a morenistas capitalinos. Hoy es candidato a Senado, tiene buena aceptación, pero le pesa en su fórmula Ernestina Godoy, exfiscal capitalina, que tuvo un manejo político faccioso de sus funciones, excediendo sus facultades. Por tanto, es de esperarse que la tendencia de 2021 que dio mayoría a la oposición en la Ciudad de México se mantenga y crezca con Santiago Taboada, que tuvo un buen desempeño como alcalde de Benito Juárez.
Su campaña ha estado bien organizada y con propuestas interesantes. Perder la capital será un duro golpe para Morena y aliados. En Jalisco, Movimiento Ciudadano mantendrá la ventaja. Pese a desacuerdos con la dirigencia nacional, la fuerza local es suficiente para ganar la elección y hay acuerdos al parecer para apoyar la candidatura de Xóchitl en la presidencia. Por cierto, hace unos minutos el presidente del PRI, Alito Moreno, acaba de ofrecer al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Maínez, que él renunciaría a la presidencia del partido y a su posición como candidato al Senado si él declina a favor de Xóchitl Gálvez. Ah, Guanajuato ha registrado altos índices de violencia por ataques del narcotráfico, pese a lo cual la percepción es de que el gobierno federal no ha prestado auxilio a las autoridades locales por ser panistas. Así que muy posiblemente el PAN pueda mantener las preferencias y ganar la elección, aunque está muy competida. Por su parte, Yucatán tiene una fuerte presencia panista y su alianza con el PRI fortalece aún más las posibilidades de ganar la gubernatura y el Senado de la República. Hay además muchas novedades en cuanto al Senado. Por ejemplo, los candidatos observan distintos avances. En Sonora, donde gobierna Morena, la fórmula de oposición que encabeza Beltrones lleva varios puntos de ventaja, imposible de alcanzar. En Chihuahua, en cambio, gobierna el PAN, pero la fórmula del Senado la encabeza la alianza de Morena. En San Luis Potosí, el Partido Verde lleva la preferencia. En el Estado de México, que tiene el mayor padrón electoral, lleva la delantera la fórmula de oposición con bastante ventaja. En las dos Baja Californias hay prácticamente un empate técnico por 1 o 2 puntos. En Aguascalientes el triunfo va para la oposición, que además ya gobierna la entidad. En Campeche, Movimiento Ciudadano lleva la amplia ventaja. Colima está empatada entre oposición y Morena. En Durango la oposición lleva varios puntos de ventaja. En Guanajuato hay empate, mientras que en Guerrero, pese a las fallas del gobierno, Moreno lleva ventaja amplia. Hidalgo y Jalisco, Morena tiene una cómoda ventaja. Mientras en Michoacán la oposición mantiene la ventaja amplia en el Senado. En Nuevo León hay un empate entre Morena y la oposición, seguidas por un buen posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Curiosamente, en Quintana Roo, de presencia morenista muy fuerte, la fórmula de oposición registra una ventaja muy importante. En tanto Querétaro, de tradición panista, Morena lleva la ventaja por varios puntos. Salvo Durango y Veracruz, en el resto de las entidades federativas habrá elecciones para presidente municipal y 16 alcaldías en Ciudad de México, es decir, 1,661 cargos con sus respectivas planillas. Las zonas urbanas de México, Monterrey y Guadalajara concentran el mayor número de votantes, seguidos por las diversas ciudades de Veracruz y Oaxaca. Pero otros municipios también muy importantes en votos son Tijuana, Ciudad Juárez, León y Puebla. En todos estos lugares el voto está dividido. No hay un avasallamiento de alguna de las alianzas. Los congresos locales también se renuevan en las 31 entidades de la República, excepto Coahuila. Se elegirán 1,027 diputados locales. En esta elección también tiene mayor peso los congresos de los estados más poblados, aun cuando no hay tanta diferencia en el número, salvo Ciudad de México, que tiene 66 diputados locales, y el Estado de México, que cuenta con 75, pues en las demás entidades oscilan entre 20 y 40 diputaciones. También en este escenario se cierra la competencia. Y salvo Tabasco, Guerrero y Oaxaca, donde Morena y sus aliados tienen amplia ventaja, la competencia continúa en Chiapas y en el resto no predomina una ventaja tan importante por alguno de los dos bandos. Es por eso que se estima que habrá una gran participación. Pese a que la contienda presidencial parece dominar, las contiendas locales tienen su propio ritmo y peso. A los ciudadanos les interesa mucho su presidencia municipal y la gubernatura, pero las elecciones federales de senadores y diputados
no le son tan significativos. Es decir, puede darse incluso un voto diferenciado importante según el contexto de cada entidad. Desde luego, la Cámara de mayor importancia para el equilibrio de poderes es el Senado, porque ahí se definen los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de la Nación propuestas por el Ejecutivo. También se eligen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero estos propuestos por la Suprema Corte de Justicia. Ahí se establecen nombramientos de órganos autónomos como el INAI, que no ha podido trabajar como es debido, embajadores y cónsules. La Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva el gasto público, tanto en su asignación como en su seguimiento, también elige a los consejeros del INE. Como puede observarse, la elección más grande de la historia de México tiene aspectos que no se consideran en su totalidad por el tipo y facultades de los diversos cargos en la contienda. Lo cierto es que de 9 gubernaturas, la oposición tiene posibilidades en 6 o 7, y a nivel regional en el Senado tiene ventaja en cerca de 16 entidades. Es difícil pensar que Claudia Sheinbaum podrá arrasar en la contienda presidencial. La participación definirá la tendencia. A mayor votación, más posibilidades de triunfo de la oposición. A menor votación, se impondrá la capacidad de movilización del gobierno y su partido para movilizar a los votantes. Aún así, el triunfo será cerrado. Lo anterior nos deja con la pregunta de si el gobierno de Andrés Manuel aceptará o no una derrota. AMLO jamás ha aceptado perder. Esta no sería la excepción. La presión sobre los órganos electorales es muy fuerte y estos deberán dar a conocer los resultados y resolver las controversias. ¿Hasta qué punto el presidente, que ha dicho que él y su calidad moral están por encima de las leyes, se someterá a una decisión que no le sea favorable y qué recursos pueda utilizar para invalidar o desconocer la elección? Es algo que todavía será otro capítulo en nuestra historia, pues muchas entidades hay una presencia de una ciudadanía activa y actuante para que se respeten los resultados de todas las elecciones, sobre todo las regionales y no solo la presidencial. Desde luego que hay siempre el riesgo, que ya mencionaba de alguna manera indirectamente Alberto Aguilar, de que al estar una buena parte del territorio nacional controlada por las bandas del narcotráfico, pueda el presidente, ante la posible pérdida, con violencia, impedir colocar las urnas de votación en lugares de riesgo por la presencia de esta delincuencia. Esta salida obligaría a un interinato y una nueva elección y quizá medidas de represión contra líderes opositores para frenar la participación ciudadana. Desde luego, la moneda está en el aire y en poco tiempo sabremos qué es lo que sucede. A México vendrán diversas organizaciones de observadores electorales internacionales que estarán al tanto de lo que suceda en el país y al tanto de lo que sucede en la elección. Es la primera vez que esta observación electoral ha enfrentado retos para poderse concretar de una manera adecuada y con el tiempo suficiente para poderse llevar a cabo. Sin embargo, se va remontando esta situación y habrá procesos de observación electoral con todas las limitaciones del recorte presupuestal y con todas las limitaciones que puedan tener los observadores. Lo cierto es que la COPAL ha emitido ya una alerta en torno a las elecciones en México por el riesgo del autoritarismo y ha condenado lo que está sucediendo en el retroceso democrático que durante tantos años los partidos que hoy defienden al país mediante la alianza opositora han construido y que no han podido acotar debidamente el poder presidencial. La propuesta de la oposición radica precisamente en eso, en acotar este poder presidencial
mediante gabinetes plurales en donde las decisiones sean colegiadas y el presidente de la República no tome decisiones en solitario y sin información científica y clara sobre el futuro de nuestro país. Creo por eso que estas elecciones sí son definitorias en el futuro de México. Muchas gracias. Coincido en que es tiempo de la ciudadanía. Aquí los protagonistas no son las candidatas presidenciales ni los partidos políticos, son los vehículos. Pero recordemos que esta elección ha sido diferente porque surgió una fuerza ciudadana muy importante el noviembre del año pasado, que llamó a la defensa del INE y movilizó a cerca de 600 a 800,000 ciudadanos que sin partido acudieron a las calles de Reforma a defender nuestra democracia. Así se inició un proceso en el cual la ciudadanía exigió a los partidos la elección abierta a la ciudadanía de un candidato presidencial único por parte de la alianza PAN-PRI-PRD. Este movimiento no se había visto en México desde los años 60 y esta movilización causó en Palacio Nacional un gran disgusto y una sorpresa, inclusive para los que fuimos organizadores, porque nunca pensamos que la ciudadanía se movilizaría en esa dimensión. Sin embargo, así sucedió. Y los partidos se vieron forzados a escuchar a los ciudadanos y se creó un proceso de elección en el cual la ciudadanía tenía mayoría en el órgano electoral de los partidos, con la propuesta de ciudadanos que habían sido funcionarios del IFE y del tribunal para realizar y organizar la contienda entre los candidatos de los partidos. Una vez que se dio este proceso, surgió la figura de Xóchitl Gálvez, que no era la candidata de ninguno de los partidos. Y Xóchitl Gálvez decidió inscribirse y por su actuación frente al presidente y el desafío que dio en Palacio a López Obrador, la convirtió en la candidata preferida de los ciudadanos. De hecho, uno de los requisitos era tener 100,000 firmas y Xóchitl, sin estructura partidista, logró más firmas que muchos de los candidatos partidistas. Entonces, lo que yo quiero señalar es que este proceso es un proceso ciudadano. Se repite esto en la defensa de la Suprema Corte de Justicia y se llena el zócalo de la Ciudad de México y se rebasa su capacidad. Y se unen más de 100 ciudades a esta protesta a nivel nacional e internacional. Y después de eso, tenemos una tercera marcha por la democracia donde también se llena el zócalo sin participación de los partidos y vemos cómo la ciudadanía está activa y participando. Este 19 de junio, las organizaciones de la sociedad civil se han decantado para poder apoyar a una candidata presidencial, que es Xóchitl Gálvez, y al candidato a la Ciudad de México, que es Santiago Taboada. Este evento, aunque es convocado por la ciudadanía, va a tener un tema electoral y por lo tanto, pues va a ser parte de la campaña. Pero lo que yo quiero subrayar es que el esfuerzo para poder reencauzar la democracia parte de los ciudadanos y parte, como bien lo señala nuestro amigo Bravo Mena, de la presencia en los estados de también fuerzas que se han movilizado a la par de lo que ha sucedido en la Ciudad de México a favor de la democracia, a favor del equilibrio de poderes y a favor de sus derechos ciudadanos. Estamos ante un escenario que no se veía
desde hace muchas décadas en México. No es fácil para el presidente de la República ignorar estas movilizaciones que son ciudadanas, sin acarreos, sin consignas específicas de partidos, en las que los partidos también participan, pero que también le dan a los partidos otro reto: abrirse a la sociedad, democratizarse, abrir las puertas a la voz ciudadana, que en esta ocasión fue escuchada y que dio como resultado una candidatura diferente a la que los partidos venían trabajando o tenían en mente. Por eso es el momento de la ciudadanía. Es el momento en que todos debemos salir a votar, en la que todos debemos salir, si fuera el caso, a las calles a defender nuestros triunfos. No se va a quedar la gente pasmada y en su casa si se da un fraude electoral. Y eso lo debe tener medido el presidente, porque las movilizaciones que se han llevado a cabo y que van a volverse a dar este 19 de mayo son impresionantes y sin precedente alguno en las últimas décadas de este país. Otra marcha muy importante que se hizo, pero que no tuvo esta dimensión, fue la de protesta por la seguridad cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Esa fue otra movilización masiva que finalmente pasó, pero estas no se han detenido. Han sido una tras otra, tras otra, tras otra, con el mismo éxito y cada vez con una mayor cobertura nacional e internacional. Por lo tanto, yo creo que el secreto para arrancarle el poder a López y su partido está en la participación de la ciudadanía, que es el verdadero actor, más allá de los candidatos y los partidos. Muchas gracias. No hay democracia sin sistemas de partidos en ningún país del mundo. La democracia y los partidos políticos van de la mano. Entonces, esto hay que entenderlo. Y esta falsa concepción de el antipartidismo y el ciudadanismo no tiene nada que ver con la representación que los partidos tienen en el mismo texto constitucional como representantes de la voluntad popular. Sí, se tienen que reformar, se tienen que abrir a la ciudadanía, pero no se están montando en los movimientos ciudadanos. Están escuchándolos y abrieron la elección presidencial, sí, por presión de los movimientos ciudadanos, pero cada partido va a recibir los votos, no los ciudadanos, ni las organizaciones ciudadanas. Hay que votar por un partido, el que ustedes escojan, pero esa es la democracia y así funciona. Entonces, no caigamos en falsos dilemas porque nos desunen, y lo que necesitamos hoy es una gran unidad nacional para frenar la polarización de que nos ha hecho objeto el actual régimen. Y por último, la medida de Alito la veo como un movimiento publicitario, mercadológico, que trata de demostrar que Movimiento Ciudadano es más que nada un esquirol de Morena. A eso va dirigido, porque Maínez, aunque haya puesto esas condiciones, pues no va a aceptar. Es claro que Movimiento Ciudadano no quiere dejar sus prerrogativas y sus temas, y que tiene representación importante en 3 estados, y que finalmente esto los lleva a una posición en la cual efectivamente en los debates hemos visto cómo apoyan más a los candidatos de Morena que a tener un ejercicio más representativo de su fuerza propia. En fin, vamos a ver qué contesta Maínez y sobre todo qué razones da, que va a ser lo interesante sobre este ejercicio. Muchas gracias.